Bueno, un cordial Ahora sí. saludo para todas las señoras que se están conectando en este momento por la plataforma de Meet que estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Medellín, en el centro de estudios, ¿sí? Moshe Maimón. Rabí Moshe Maimón, entonces es una alegría nuevamente poder compartir. La idea es que pasemos un ratico bien agradable y podamos a través de estas enseñanzas poder estudiar, aprender, superar aquellas midot que venimos a rectificar. Vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es supremamente necesario e importante. De hecho, usted con la temática que vamos a desarrollar, la idea es que cuando usted se levante, abra los ojos en la mañana, usted le dé agradecimiento al Creador, pero tenga presente siempre este tema, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la autosuperación, ¿sí? Y las oportunidades que nos ofrece la vida, ¿ok? Hay algo que hemos escuchado de los Jajamín, de hecho eso está en el Talmud, que la oportunidad perdida es como la flecha que se lanzó, ¿sí? O la palabra hablada. Y de ahí, cuando ya usted lanza una flecha o dice una palabra, ¿cómo devolvemos el tiempo? Y más si ofendimos a una persona, si la tratamos mal o si la insultamos, ¿sí? Entonces hay una historia, más bien cortica, que yo se las voy a recitar en paráfrasis, y es precisamente acerca de un talmid que habló mal de su maestro, un estudiante, y él pensó que estaba diciendo la verdad, que tenía que decirlo, en fin, él hizo la shonara cuando se dio cuenta de que el maestro era inocente, que había hablado mal de él. Él fue y le pidió permiso a su maestro: por favor, quiero hablar con usted, yo hablé mal de usted, pero necesito que me perdone. Entonces el maestro le dijo: ok, yo te perdono, pero tú vas a coger como un colchón de plumas, ¿sí? Lo vas a esparcir por toda la ciudad, por varios puntos cardinales, y vas a recoger nuevamente esas plumas. De ahí tienes mi perdón. ¿Qué viene esto? Que podríamos decir que es imposible, ¿sí o no? O sea, ¿cómo no va a recoger todas las plumas donde las regó? Pongámosle que las plumas las haya regado en la ciudad de Bogotá o en México, que es 4 veces, que son ciudades, mejor dicho, gigantes. Entonces, ¿cómo decir que vamos a volver a recoger todas esas plumas? Hay algo, y es que el pasado no lo podemos devolver nunca, ¿sí? Pero cuando una persona tiene la capacidad de resiliencia, que es una palabra más bien como complicadita de recitar, ¿sí o no? O sea, una persona cuando tiene esa capacidad, vuelvo y digo, que es resiliente, es decir, que aunque vienen adversidades en la vida, o la vida, como dice por ahí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, una canción, ¿cierto? A veces las sorpresas son sorpresas, no lo que esperamos, no lo que deseamos, pero a veces lo tenemos que vivir. Pero cuando la persona cree, como decir, en su potencial o en su capacidad que Dios puso ahí para salir adelante, es una persona que se autosupera, ¿sí? Cuando uno dice autosuperación, está diciendo que esa persona se sobrepone, toma fuerzas, toma dientes y seguimos adelante. No pasa nada, ¿sí o no? Entonces, de ahí hay algo bien interesante, y es que cuando decimos que la flecha fue lanzada, usted puede volver una flecha. Usted la lanzó, ¿sí o no? Y usted quiere darle al blanco a la flecha, pero resulta de que ya pasó, ¿sí o no? Pero con esta analogía, lo que nos quiere indicar los Jajamín es que pensemos siempre antes de actuar, ¿sí? O sea, que cuando se nos esté dando oportunidades en la vida, nuevamente, debemos primero tener una reconciliación con nosotros mismos de ese pasado. Hay que sanarlo, porque si no, ese pasado nos va a perseguir noche, mañana, tarde.
pero yo lo empato con la mía. El bondadoso no se han agotado tus misericordias. O sea que significa que Akadosh Baruj Hu está con nosotros en las buenas y en las malas. Ese nunca nos deja. Y Hashem cree tanto como en nosotros que nos dice, a pesar que te equivocaste, a pesar que en algún momento pensaste que tenía el control, pero yo tengo el control, yo te voy a ayudar y te voy a dar nuevas oportunidades que quizás en el pasado pueden ser muy parecidas a lo que viviste, pero que son oportunidades que pueden estar disfrazadas de bendiciones. Pero que de usted está el tomar las decisiones con mi mano, es decir, que Hashem sea nuestro mejor socio para nosotros tener esa capacidad de autosuperación. Hay algo bien hermoso que es un mensaje que nos da mucho las personas, por ejemplo, el caso de alguien que en algún momento perdieron un miembro superior o tuvieron, digamos, un accidente. Tengo el caso, por ejemplo, esta semana escuché una historia muy hermosa acerca de un niño que tuvo un accidente muy grave, como de más o menos 12 años, ¿sí? Y ese niño, en el momento que vio que no tenía su pierna porque fue cortada Barminan, el niño empezó a llorar. Llore, 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 pero llega un momento que empezó a pensar y decir, si yo lloro, voy a tener pierna. Si yo lloro, voy a volver al pasado. Voy a volver a tener mi pierna. Dice que ese niño se aferró a lo que tenía. Es decir, se aferró con todas sus fuerzas a saber que aún él podría caminar. Y él empezó a reconocer y a decir, no, porque voy a estar triste si tengo vida, si tengo fuerzas, ¿sí? O sea, yo no me puedo apegar a lo que ya fue, a lo que ya pasó, yo tengo que seguir adelante. Y dice que desde ese momento él tomó la decisión de ser feliz y se dio nuevamente la oportunidad de salir adelante. Sí, a lo mejor a ese niño le pusieron, digamos, un implante, sí o no, una prótesis. Pero si uno se pone a ver, a veces las personas nos complicamos mucho. Usted puede caminar, usted puede sentarse. Hay personas que para sentarse sufren de dolores increíbles, ¿sí? Dolores demasiado fuertes, como es el caso de una enfermedad que se llama la fibromialgia. La persona le duele todo, ¿sí o no? Y tú te levantas, no te duele nada, puedes caminar, de pronto los pequeños problemas o las pequeñas dificultades las engrandecemos o las magnificamos. Una persona que le falte un miembro en su cuerpo, un órgano, haga este ejercicio. ¿Cuántas personas están en un hospital y están esperando urgentemente un trasplante de hígado o un trasplante de una córnea, sí o no, o de riñón, y resulta que le han hecho pruebas y le dice al médico, no es compatible? Usted tiene todo gratis, ¿sí o no? Hashem no te pide a ti y te dice, bueno, vamos a entrar en cuentas. Por la respiración del día de hoy me debes $1.000.000. ¿Sí? Por mover las articulaciones me debes otros $2.000.000. Y si nos quejamos de las deudas, que son pequeñitas, a comparación de esa suma que Hashem nos sacara, imagine cómo fuera eso. ¿Sí o no? Eso sería imposible de pagar. Pero el Creador lo da gratis. Lo único que nos pide es que seamos agradecidos. Y cuando estamos hablando del agradecimiento, el agradecimiento va más allá. No es decir, Hashem, gracias. Hashem, gracias por todo. El agradecimiento está en uno, tomar las bendiciones de Akadosh Baruj Hu, reconocerlas, lo que tenemos y seguir adelante. Eso es lo que nos está diciendo Hashem. Sea agradecido. Yo te estoy dando herramientas, te di kelim,
te di talentos, te di capacidades, ¿dónde están? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué estás llorando por las cosas que te están faltando? ¿Por qué estás adoleciendo por el pasado y por situaciones que ya pasaron? No las puedes cambiar. ¿Sí o no? Recuerdan que tuvimos un shur hace poco acerca de la renovación de Hashem. Akadosh Baruj Hu siempre desea que el ser humano se autosupere. Es decir, que Él ya puso en nosotros como ese motorcito o esa fuerza para nosotros ser personas con resiliencia. Es decir, que tenemos la capacidad de seguir adelante. Vamos a encontrar una historia muy importante acerca de un profeta que él había hecho cosas muy bonitas. Él había hecho, digamos, o cumplido el propósito divino de enseñar a la gente, y resulta de que este profeta consigue una enemiga, una reina, que lo busca para matarlo. Y el profeta eso como que lo desmoronó en algún momento. ¿Sí? O sea, mire todo lo que él había presenciado, milagros, pero esa es la parte humana de él. O sea, él era un emisario de Hashem, entregaba los mensajes de Akadosh Baruj Hu, un profeta muy elevado, muy grande, pero con la humanidad que él tenía, llegó un momento que él se empezó a desmoronar porque iban a perseguir para matarlo. Ahora, vamos a ver una enseñanza bien bonita, y es que este profeta huyó, ¿sí o no? Tuvo que huir. Pero en esa huida, él hacía su tefilá y Hashem, digamos, manda un malach y le dice, porque el profeta queda dormido, y le dice, levántate y come. Te hice una tortica, te falta mucho camino por recorrer, ¿sí o no? Entonces, el profeta hubiera dicho, ay no, ¿para qué voy a ser yo profeta? Mire lo que me pasó, lo que viví, dejemos la cosa así. No, inmediatamente, digamos, Hashem le está dando un mensaje diciéndole, ya, deje, o sea, ya usted huyó, ya dejó, hay que seguir adelante, ¿sí? Con nuevas fuerzas que yo te doy. Ahora, esa comida, digamos, que le dio fuerzas a ese profeta, es precisamente las fuerzas que necesitamos a veces, que las fuerzas se agotan, somos seres humanos, ¿sí? A veces, por ejemplo, que yo hablaba, las mujeres tenemos las subidas, las bajadas, todo eso, y aquí en Spa para el Alma hemos hablado mucho acerca de los cambios hormonales, los cambios de la vida, los retos, que cuando nos enfrentamos a nuevas cosas da miedo, ¿sí? Todo cambio da miedo, o sea, nadie puede decir, no, es que a mí no me da miedo de nada. No, David Hamelech decía, libérame de mis temores. ¿Por qué? Porque él era un ser humano. Entonces vamos a lo de este profeta, él tenía miedo. Y a lo mejor la palabra que él esperaba era, sí, pobrecito de usted, es verdad, quédese dormidito, continúe huyendo. No, deje todo atrás, abandone el asunto. No, ¿qué le dijo Hashem? Fortalézcase, sea una persona resiliente, ¿sí? Con la capacidad de salir adelante, yo estoy con usted, pero aproveche las oportunidades. Hay algo bien bonito, y es que este profeta, si no hubiera tomado la decisión de fortalecerse espiritualmente, continuar, que todo lo que vivió en el pasado le dio un crecimiento espiritual y tomarlo como parte de su formación, él se hubiera perdido la oportunidad de descubrir a Akadosh Baruj Hu. ¿Sí me hago entender? Hashem siempre se disfraza. Él se disfraza como en ese teatrín, o ese mundo es como el teatrín de Purim. En Purim, el libro del Sefer de Purim, de Esther, no vamos a ver el nombre de Hashem, en ninguna parte. Pero él actúa a través de personajes. Y eso pasa con la vida de nosotros. En la vida de nosotros puede haber pasado, digamos que hay una Hasberos, ¿sí o no? Que hubo una Amán, pero
si vamos a ver lo que fue Mordejai y Esther Amalcá, fueron personas que se superaron, fueron personas que dijeron, el decreto tiene que cambiar, tenemos que autosuperarnos, porque si no vamos a quedar sometidos a Amán, y hay que destruirlo, hay que acabar con Amán, ¿sí? Amán viene a ser descendiente de Amalek. Cuando la persona está Hashem, conmigo sí o no, porque se ve un panorama desalentador, cuando Amalek ataca a Israel, lo desalienta. ¿Y qué hacía Moshe? Le sostenían las manos, los brazos en la tefilá de Moshe, pero cuando él los bajaba, Israel. ¿Qué significa eso? Que hay dos puntos bien importantes. Para que seamos personas que nos autosuperemos, siempre necesitamos de la mano la tefilá. La tefilá es el alimento del alma. Usted sin tefilá, sus emociones van a estar para arriba y para abajo. Un día sí, sí o no, como las margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiero, no me quiero, ser, no ser, esa es la cuestión, ¿sí o no? Empieza como todo ese pensamiento existencial o empieza ese conflicto interno que a veces nos puede pasar. Pero cuando la persona entrega sus temores, le presenta a Hashem en la tefilá los deseos de su corazón, o sea, con Hashem no hay tapujos. Hay algo que decía un jajam, que porque Hashem a veces no escucha la tefilá, porque la gente se pone como una máscara ante Hashem y piensa que a Hashem lo va a engañar. O sea, ¿cómo tenemos que venir ante Hashem? Con sinceridad de corazón. Dice, él está cercano de aquellos que le llaman con verdad. Eso le dice que el Salmo 145. Y él hará la voluntad de los que le temen y los salvará. Entonces, todo está escrito ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la persona se queda, piensa y da la vuelta. Y está como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, en el mismo círculo, en la misma monotonía, en la misma situación, y no conquista la tierra. ¿Sí o no? Ahora, la tierra, cuando estamos hablando de conquistar, ¿qué puede ser? Conquiste usted sus emociones. O sea, usted no puede anular sus emociones. Las mujeres no podemos anular nuestras emociones. Las tenemos que aprender a controlar. No podemos dejar que ellas nos dominen. Porque si no sabemos controlar nuestras emociones, eso va a venir a un completo, digamos, una situación de caos que puede llevar a destruir el Shalom Bay en nuestros hogares, ¿sí o no? A perder oportunidades que Hashem esté presentando, simplemente porque me da miedo, porque no soy capaz, porque no puedo, ¿ya? Entonces de ahí, ¿dónde está su autosuperación? En la fuerza de nosotros no podemos, pero si le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Hashem, como decía el rey David, a ti elevo mi alma, que es el alma, la voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. David no estaba diciendo, es que yo tengo un buen ejército, yo tengo mucha capacidad y yo soy capaz de salir adelante. David decía siempre, Hashem, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa. Siempre contaba con Akadosh Baruj Hu. Volviendo a lo que pasa con Esther Amalcá, no vemos la voz literal de Hashem diciéndole a Esther, Esther, tienes que hacer esto. Hay personas que todavía sueñan y piensan que Dios les va a hablar en un sueño como un profeta. Rambam enseña que para llegar a un nivel así, tienen que ser personas que demasiado hayan anulado su ego. Es más, y ahora la profecía no es como antes, no hay profetas. Entonces decir que es que Dios me va a decir esto es lo que tienes que hacer, o sea, eso no va a pasar. Así como Mordejai, ¿sí?
que todo vino de Hashem, que Hashem fue como manejando esas piezas y le dijo a Esther, si usted no se pone las pilas, mija, la salvación va a ir por otro lado. Tienes la oportunidad de ser Amalcá, de superar tus miedos. ¿Usted no cree que ser Amalcá no tendría miedo de presentarse ante el rey? ¿Sí o no? Claro. Y ya podría pensar, pero es que bueno, imagínense, yo al pie de esas mis universos, ¿sí? Yo que tengo la piel que es como verde, hay mujeres más bonitas que yo, ¿sí o no? Podría pensar, no, pero si el rey sí me extiende el cetro, ¿será que sí? ¿Será que sí voy? ¿Sí o no? Como el chavo, ¿no? O sea, ella en algún momento dudó de su capacidad de salir adelante, de que Hashem podría hacer ese milagro, le podría dar ese éxito, la victoria, ¿sí o no? Que cambiara el decreto. Pero estaba también la vocecita por allá, no, Esther, que te vas a complicar, eso no es problema tuyo, relájate, ¿sí? O sea, ya, deja eso pasar. Pero Mordejai le decía a la otra vocecita, si usted no se pone las pilas, la oportunidad la va a perder, ¿sí o no? Usted se va a perder la oportunidad de ver cómo Hashem va a actuar en su vida, o usted sigue ahí. ¿Qué hizo ese Amalcá? Se preparó, ¿sí o no? Se preparó y se puso como Miss Universo con baúl y la tapa. No. Una preparación espiritual. ¿Qué hizo ella? Tefilá, ayunar. Digo, bueno, Hashem, tú eres mi socio, entonces yo voy a hacer mi parte. Voy a rezar, ¿sí? Para que tú me des gracia ante el rey. Y luego no, ella se quedó de brazos cruzados para que Hashem le dijera, Esther, ya tienes que pasar donde el rey. No, para nada de eso. Sino que ella se preparó durante un tiempo espiritualmente y a la vez también se preparó físicamente. Ella no fue como una bruja ante el rey, toda despelucada y como amaneció y sin pintura. Sí, ella se acicaló como 6 meses, perdón. Sí, ella se sumergió, o sea, en todo lo que tenía que ver, discúlpeme la vanidad, para que el rey la viera hermosa. Pero la gracia o esa oportunidad, la bendición que venía, solamente se consolidó, se concretó cuando Esther dio el paso. ¿Qué pasó ahí? El rey le cedió y le extendió el cetro. Así es en la vida. Y vamos ya para terminando esta clase. Tenemos oportunidades que se nos ofrecen. En el caso de las jóvenes, se le ofrecen oportunidades. Mira, estudia inglés, estudia una carrera, estudia una tecnología. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí o no? Y en la duda, la cosa, ¿sí? ¿Será que sí puedo? No, pero es que eso se va a demorar tanto. No, pero es que eso vale tanto. A veces nos creamos las barreras y los muros mentales. ¿Se acuerda de la clase que hablamos acerca del exilio mental? La pregunta es, ¿usted es libre o todavía es esclavo de su exilio? Usted tiene una jaula, está enjaulada en su exilio mental, en sus prejuicios, sus mitos, sus deseos, sí, frustrados, en lo que usted cree, concibe la vida. Piense eso, o de todos sus temores. El temor y el miedo paraliza, no te permite tomar decisiones. Y no se pueden tomar decisiones en emociones. Eso lo dice los Jajamín, ¿sí? O sea, uno tiene que pensar antes de actuar. ¿Y en qué sentido? Me están dando una oportunidad, alguien te dice, mira, hay una oportunidad de que compres una casa, mete los papeles, se van a dar un subsidio, y la persona, ¿será que sí? ¿Será que no? Y con esa indecisión, todo apunta, como les dije, Hashem no le va a decir, compra la casa, no. O sea, todo Hashem se va a disfrazar y te va a poner todas las circunstancias para rectificar. Te va a poner las circunstancias para que tengas una bendición. Pero hemos hablado que hay que invertir, hay que hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo es aprovechar las oportunidades. ¿Cómo las vemos? A la luz de la Torá. Las examinamos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, digamos, de la pareja.
la historia de mujeres que, por ejemplo, tenemos el caso del Rabino Shalom Arush, de una mujer que vivió años de felicidad con su esposo, ¿sí? Lastimosamente pierde a su hijo menor, pierde a su esposo, y ella tenía en su mente todavía el recuerdo que no le permitía ella abrirse a una nueva vida, y los hijos le decían, pero mamá, estás triste, estás sometida a la amargura, estás quejándote, siempre vives en el pasado, mamá, deja, abandona eso, ya, Hashem lo quiso así, aprende de todas las situaciones, sí, déjalo ir. Cuando ella toma la decisión de dejar ese pasado, de autosuperarse, de cambiar la queja y el lamento por alegría, dice que tuvo un sueño donde el alma de su esposo le dice, no se me había permitido a ti revelarme porque estabas en una queja, estabas como en una confusión, una oscuridad, no veías nada claro. Pero ahora que me dejaste libre el pasado, ahora yo me revelo y te digo que tuvo un propósito, la muerte del hijo, tuvo un propósito de que esa persona muriera, ¿sí? Y le dice, usted todavía no ha cumplido su tikkun, siga adelante. Mire, le están proponiendo casarse con alguien de por allá del pueblo, ¿sí o no? Adelante, des esa oportunidad. Entonces, ahí vemos cómo Hashem, ¿sí? En casos excepcionales, le habla en sueños a esta persona, pero ella cambió de actitud. Dice, solamente se me permitió revelarme a ti cuando usted cambió ese pesar por alegría. Hashem no está en la confusión. Es que yo estoy tan confusa y no sé qué hacer, o estoy tan confundido, y Dios me muestra qué es esto. No, Dios es un Dios de claridad, de luz, ¿sí? Cuando la persona está en un estado de melancolía, no hay en cierta manera lo que llamamos revelación, eso lo dice la Mishneh Torah. Solamente cuando en el pueblo de Israel había alegría, venía como decir esa revelación, ¿ya? Y la gente hasta profetizaba, como en el caso, por ejemplo, cuando pasan el Yansuf, por ejemplo, Miriam con las mujeres, entran como en un nivel espiritual, ¿sí? Pero cuando la persona está en una melancolía, que no sabe qué hacer, ahí hay que tener cuidado de nosotros en el momento someter nuestras emociones a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, de Esther Amalcá. Esther Amalcá tuvo miedos. Tenemos un caso de Yael, ¿sí? Yael la describe los Midrashim como una mujer muy femenina, ¿sí? Y era una mujer temerosa. Entonces, cuando Yael ve como que aquí donde están los hombres y qué pasa con las mujeres del pueblo, pero mire lo que está pasando, este general, ¿sí? Quiere dominar a Israel. ¿Qué hace Yael? Digamos, se apodera o se empodera de lo que tiene. Y dice, no, o sea, que hay que hacer algo, hay que actuar. ¿Y qué hace? No pierde su feminidad y asesina a este general con una estaca, no fue con un arma del ejército ni nada de eso, ¿sí? Hashem nuevamente se muestra a Israel cómo lo salva, en el caso a través de una mujer. ¿Qué pasa en Egipto? Las mujeres son las que salvaron a Israel del exilio. Los hombres no querían nada. Hay unos que divorciaron a sus esposas, no, que vamos a traer hijos con este panorama, no, somos esclavos, seguiremos trabajando día y noche. Era tanta la opresión que los egipcios se burlaban de Israel. Les cambiaron los roles. A las mujeres las ponían a dar pico y pala, trabajos pesados, me imagino con esos callos y todo ese sufrimiento, y a los hombres los pondrían a bordar para humillarlos, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Dice que los hombres se alejaron de sus esposas y no querían traer hijos, porque ¿cómo vamos a traer hijos en una esclavitud? Eso es una locura. O sea, el panorama no es alentador. Pero ¿qué pasa? Las mujeres dijeron,
venga, Julanita, me imagino que hicieron ahí un complot de amigas. Bueno, usted se va a poner bien linda, vamos a ponernos mejor como unas Barbies y vamos a seducir a estos hombres. Se va a acabar la descendencia judía. Necesitamos traer niños al mundo. Mire la mentalidad de la mujer. ¿Quién dio eso? Hashem. Hashem siempre le ha dado a la mujer esa capacidad de ser resiliente, de tener la capacidad de superarse, de animar al hombre, no, vamos a salir adelante, ¿qué cuento? Es decir, todo está en donde la visión, el pensamiento que tenemos. Pero tenemos esa capacidad, pero la tenemos que desarrollar junto con Hashem, con la tefilá, ¿sí? Como lo que hizo Esther Amalcá, como lo que hicieron las mujeres en Egipto. Baruch Hashem, gracias a esa proeza de las mujeres en Egipto, en Misraim, que salvaron a Israel. De ahí el exilio se acorta, ¿sí? Porque ellas dijeron, vamos a traer almas, vamos a traer hijos al mundo. Sí, el pueblo judío no se puede acabar. Y a Hashem le encantó eso. Imagínense que ellas, con sus espejos para seducir a los esposos, les llevaban su sopita, su comida bien deliciosa, y los invitaban a que estuvieran con ellas, luego quedan embarazadas, tenían sus hijos, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Eso dio fuerza al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron otras mujeres en Hanukkah? ¿Sí? Ellas preferían en el momento llamar la atención del pueblo, de los hombres, para que tomaran fuerza y decían, bueno, se ponen las pilas acá, nos tenemos que liberar de este yugo, ustedes no nos van a tener a nosotras. Entonces es lo mismo. Todos los días nos enfrentamos a pruebas, a retos, a cambios, a oportunidades, pero nosotros tenemos la capacidad, tenemos Bejirauship, tenemos que libre albedrío de decir, esto es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad para superarme, es una oportunidad para crecer. Hashem, tú vas conmigo, pero voy a aprender de lo que hizo Esther Amalcá, tefilá, y se presentó ante el rey, ¿sí o no? Entonces, que todo eso que hemos estudiado nos lleve ¿qué? A superarnos espiritualmente, en nuestro crecimiento, que cada día seamos personas con buenas midot. Para eso es almorzar. Bueno, nos vemos para la próxima y Shabbat Shalom.